Buenos días, esto es Tiempo con Dios del día viernes 14 de junio. Me da mucho gusto saludarles en esta preciosa mañana y les invito a que reflexionemos en esta porción de la Escritura. Antes vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, te doy gracias en esta mañana por tu gran misericordia para con nosotros, porque al abrir los ojos a este nuevo día podemos disfrutar de tu gracia, de tu bendición, de tu misericordia y de tu gran fidelidad. Gracias, Padre, porque tienes grandes cosas para nosotros en este día. Solamente que estemos receptivos para poderlas recibir y poderlas llevar a cabo para tu bendita gloria. Gracias, Padre, háblanos a través de tu bendita palabra en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de esta reflexión es El poder del Espíritu Santo y se basa en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículos 23 al 37, que voy a dar lectura en estos momentos. Dice la palabra de Dios: Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Gracias a Dios por esta palabra. Hermanos, hasta este momento nos damos cuenta que los discípulos habían sido enjuiciados por el Sanedrín, y no habiendo encontrado falta alguna para apresarlos, para tenerlos en la cárcel, los dejaron ir. Hermanos, esto nos da a entender que los planes y los propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida. Cuando nosotros estamos cumpliendo cabalmente con lo que Él está demandando de nosotros, Él nos llevará en victoria, Él nos sacará en victoria. Él nos mostrará su poder y su gracia para que nosotros sigamos en ese mismo sentir, para que no nos amedrentemos ni nos atemoricemos, sino que confiemos plenamente que el Señor nos va a sacar en victoria. Inmediatamente que los discípulos fueron dejados en libertad por el Sanedrín, ellos fueron a donde se encontraban sus amigos, los discípulos, los recién convertidos. Estuvieron ahí juntos, y cuando llegó Pedro y Juan donde ellos se encontraban, inmediatamente se pusieron gozosos y felices después de tenerlos nuevamente con ellos. Mas sin embargo, al relatar Pedro y Juan de los acontecimientos que ellos habían enfrentado, de las amenazas que el Sanedrín les había hecho ante ellos, ellos estaban relatando de una manera gozosa lo que había sucedido, y cómo ese Sanedrín se quedó sorprendido y maravillado después de lo que el poder de Dios había manifestado en la vida de aquel hombre que ahora estaba sano. Hermanos,
Ellos fueron y se juntaron con los demás. Es importante saber que nosotros pertenecemos a un cuerpo, que pertenecemos a una iglesia, donde nosotros debemos tener ese sentir de pertenencia, donde nosotros podemos reconocer que tenemos una familia espiritual que se interesa, que nos apoya, que nos alienta, que nos consuela para poder seguir adelante, y todos juntos nos motivamos para seguir. Hermanos, en aquellos momentos las circunstancias eran difíciles, mas sin embargo, cuando Pedro y Juan le relatan todos los acontecimientos, inmediatamente se ponen a orar. ¡Qué maravilloso momento! ¡Qué maravillosa experiencia! Donde ellos, al recibir todas estas noticias, empiezan a orar, a clamar a Dios y tomar como base ese salmo número 2. Oraron en base a la palabra y reconocieron que ese Dios todopoderoso les escuchaba y les motivaba a seguir con valentía, con dedicación, para seguir hacia adelante cumpliendo el ministerio que les había dado. Hermanos, hagamos de la oración nuestra primera prioridad, no nuestro último recurso. Hagamos de la oración, mis hermanos, esa herramienta poderosa que Dios nos ha dado, y pongámosla en práctica. Oremos como iglesia en medio de los acontecimientos, en medio de nuestro diario vivir, cuando llevamos y cumplimos el mandamiento de Dios de esparcir su palabra, de compartir su palabra a todos los individuos. Oremos para que Dios nos dé fortaleza, dirección, sabiduría, y ponga las palabras en nuestra boca que vamos a transmitir. Aquella gente que se reunió a orar juntamente con Pedro y con Juan, su oración no fue para que Dios los librara de los peligros, para que Dios los cuidara y los protegiera. Eso ya lo tenían garantizado. La promesa de Dios ya estaba, que los iba a proteger, los iba a guardar de toda situación que ellos pudieran enfrentar al estar llevando a cabo este ministerio. Y ellos lo experimentaron cuando estuvieron con su maestro, cuando fueron enviados por él. Dios los cuidó y los protegió y regresaron gozosos, contentos de lo que habían hecho en el poder de Dios. De la misma manera, hermanos, ellos pidieron por valentía, por denuedo, para seguir predicando la palabra en medio de la oposición, en medio de las amenazas, en medio de las situaciones críticas y difíciles. Pidieron que Dios les diera denuedo para hacerlo. Y es lo que nosotros en el día de hoy debemos clamar y pedir, que Dios nos dé denuedo para poder predicar su palabra, para que la iglesia se levante y salga de las cuatro paredes y con denuedo, con el poder y la autoridad de lo alto, prediquemos la palabra de Dios. Qué tremenda experiencia vivieron los apóstoles, los discípulos en aquel momento, y que nos invitan también nosotros a hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, Dios actuó, Dios obró en medio de ellos. Dice que cuando estaban orando, el lugar donde estaban tembló. Dios aceptó la oración. Dios estuvo contento y dijo: sí, yo confirmo lo que ustedes me están pidiendo. Y se manifestó el poder de Dios. Dice la palabra que fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Dios reafirmó aquella petición, contestó esa petición, porque es lo que Dios quiere, mis hermanos. Y si nuestra petición es esta en estos días, Dios va a confirmar nuestra oración y nos va a decir: iglesia, adelante, cumplan con mi ministerio. Yo estoy con ustedes y los voy a proteger. Ahí estaba el Señor Todopoderoso, manifestándose de una manera poderosa en medio de ellos. Como resultado de todo esto, ellos empezaron a vivir la unidad, el amor, la fraternidad. No había necesidad. Todas las necesidades Dios las estaba supliendo a través de personas como José, llamado Bernabé. Dios las estaba supliendo. De eso no se tenían que preocupar, porque Dios iba a suplir para sus necesidades físicas y materiales. Mas, sin embargo, ellos tenían que seguir en obediencia, predicando la palabra de Dios.
Dios quiere que disfrutemos la unidad, el amor, la fraternidad, mis hermanos, y esto es producto del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz. Dios quiere que le experimentemos en la iglesia y en nuestras propias vidas para dar cumplimiento a esa gran tarea que Él nos ha encomendado. Pidamos por denuedo, pidamos por valentía, aún en medio de la oposición y de los momentos críticos, y vamos a estar cumpliendo el mandato de nuestro Dios, y muchas almas estarán viniendo al conocimiento de Dios. Denuedo, para que Dios siga manifestando sus maravillas, sus prodigios, sus milagros en medio nuestro y a través de nosotros, para la gloria de Dios, en el nombre bendito de nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que esta infunda valor, valentía, para poder seguir adelante en el cumplimiento de tu palabra, Señor. Úsanos y danos el denuedo que nosotros necesitamos hoy en día para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un bonito fin de semana y que estos días de estas reuniones que tendremos en nuestras congregaciones se manifieste el poder de Dios. Que Dios les bendiga y saludos para todos. Amén.